Juan Manuel, bienvenido a Las Dos Orillas, bienvenido a este espacio donde vamos a conocer un poco de la historia del mejor panadero de Colombia, un título grande, pero que sin duda alguna es bien merecido. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, bienvenido a Las Dos Orillas, Juan Manuel. Hola Daniel, muchísimas gracias por la invitación y me da un gusto estar acá y poder compartir un poco de las historias y el mundo del pan. Juan, ¿cómo empieza esta pasión por algo tan colombiano como es el pan? Algo que pues yo creo que en Bogotá es uno de los productos más consumidos del día a día. ¿Cómo empieza esa pasión por este producto? Mi historia comienza es en la base de la cadena y es con la harina. Yo empecé a aprender sobre molinería, sobre harinas de trigo y en el camino, en el año 96 más o menos, los molineros colombianos decidieron eliminar el bromato de potasio de la harina de trigo, un ingrediente que por algunos estudios que no eran concluyentes decían que podía dar cáncer. Entonces los molineros muy proactivos decidieron quitar eso. Esa era la parte fácil, digamos, que quitarla, ¿no? Pero en el momento que se elimina ese ingrediente, era un ingrediente que hacía que cualquier harina fuera muy fácil de panificar. No importa qué malas prácticas se tuviera, el pan siempre salía. En el momento que se elimina, pues yo estoy trabajando con las harinas y no entendía por qué unas harinas funcionaban y otras no, siendo del mismo lote. Entonces, cuando empecé a leer, me di cuenta de dos cosas. Lo primero es que había harinas adecuadas e inadecuadas. Entonces, buscando y mirando el mundo del pan, me da cuenta que en otros países había múltiples tipos de harinas. Entonces, eso podía ser una razón. La segunda era que no había buenas o malas harinas, sino buenos o malos panaderos. Si nosotros nos vamos al pasado, en Colombia, hace muchos años, cuando éramos poquitos, se podía alimentar a la población con harina del trigo local. Este trigo local es muy difícil de panificar porque no está ubicado geográficamente, o sea, Colombia no está en la mejor geografía para sembrar, cultivar trigo de calidad panadera. Pero en ese entonces, para poder hacer pan con ese trigo, necesitan saber de panadería. Sabían que tenían que amasarlo de una forma, darle una fermentación en masa, y así es como se desarrolla el conocimiento panadero. A lo largo del tiempo se fue perdiendo ese conocimiento maestro. El mercado se fue volviendo más exigente. Y al romperse ese conocimiento, digamos, y yo entrar a verlo, pues ahí era donde decía, listo, yo no le puedo decir al panadero que está haciendo malas cosas y yo no sé, y empecé a leer del tema, empecé a estudiar, empecé a llegar a la profundidad de lo que era hacer pan. Y la pregunta que siempre me hacía era ¿por qué? Ahí es donde yo creo que empieza la gran diferencia de mi formación panadera. Yo no me formé para saber recetas. Normalmente cuando uno va a una escuela de cocina, cuando uno va o mira cursos de panadería, son enfocados a cursos de panes europeos, cursos de panes saludables, cursos de panes de Navidad, y eso es lo normal que se encuentra en el camino, cursos de panes colombianos, cuando la panadería es una sola. La panadería y hacer pan aquí o en cualquier otro país es exactamente igual, es lo bonito de la panadería, que uno puede viajar, uno puede entrar a cualquier panadería y entender qué es lo que están haciendo y cómo están haciendo. Entonces, el entrar al mundo del fan fue a través de esas problemas que había con la harina y el empezar a identificar el por qué. ¿Por qué el pan crece? ¿Por qué el pan no crece? ¿Por qué el pan tiene volumen? ¿Por qué el pan no tiene volumen? ¿Por qué tengo este sabor o por qué no? Entonces, el empezar a resolver los porqués me empezó a dar un conocimiento técnico avanzado, eh, y con una escala superior a una persona que estudia fórmulas. Ok, tremendo, tremendo ese tema. ¿En algún momento de este proceso usted creyó, Juan Manuel, que se iba a convertir en el mejor panadero de Colombia o simplemente No, soñaba con poder entender el tema y ya? no, o sea, esto yo no creo que lo imagino nunca. Vea, le cuento una anécdota muy chévere. En el 2008, como la Cámara de Colombo Franceses tenía impulsando en una feria de panadería en Francia. Pues como yo ya tenía la goma en el 2008, ya estaba muy apasionada con el tema, pues dije, me inscribo y me fui. Y fui a las reuniones, contaron, me entusiasmé y me fui para la feria de Francia. Me fui solo. O sea, la pasión era que no me importa con quién, me voy solo. Y me acuerdo que estaba en la entrada de la feria donde nos habíamos quedado a encontrar con los colombianos.
La hora, no llegaba nadie, 10 minutos, no llegaba nadie, yo, pucha, me quedé solo. Con tan buena suerte que ese día iba pasando Didi Rosado, que hoy en día es un gran amigo mío, es mi socio, pero en esa época yo simplemente con él él vive en Washington, es un panadero francés, está entre los mejores del mundo. Yo no sabía quién era, simplemente lo conocí en un evento y lo vi. Cuando lo vi empecé a gritar, Didier, Didier. Él me vio, iba solo, me saludó y toda la feria estuve con él. En esa feria había un campeonato del mundo. Mi amigo tenía relación con el campeonato porque él entrenó al equipo de Estados Unidos y llevó a Estados Unidos a ganar la Copa de Oro y 2 veces el segundo puesto. Entonces, claro, me llevó y me contó cómo funciona la Copa del Mundo, todo el cuento, y me acuerdo mucho que vi a los socios, a los jurados. Y aquí viene lo que me impactó. Yo estaba hablando con un jurado en estos días en Italia, que es de Estados Unidos, que también había sido de entrenador de la Copa del Mundo, y me estaba contando que cuando yo había ido, le mostré la foto, y la foto era del 2008, cuando estaban ahí los jurados. Yo me acuerdo que en esa época veía a los jurados y los admiraba, decía, esa gente debe saber mucho. No me preocupé, o sea, no vi tanto los equipos, sino más pensé en los jurados. Entonces, cuando estaba hablando con Craig, el juez jurado de Estados Unidos, me dice, ¿sí ves en esta foto esta persona? Yo dije, sí, él es Benny. Benny era el jurado de Bélgica que estaba con nosotros. Entonces, una de las personas que yo vi en el 2008 de jurado, que admiré en ese momento, estaba conmigo de jurado en la mesa de al lado. Entonces, eso es algo que yo en la vida me lo hubiera imaginado. Yo siempre quise es meterme en el mundo del pan, la pasión del pan, escribí un libro de panadería con Didier, hicimos muchas cosas, una comunidad de panaderos que fue la más grande del mundo de una habla hispana, mucho hacia el lado de promover, de compartir conocimiento, entusiasmo del pan, pero nunca llegué a pensar que me llevarían o que me invitarían a un evento de este estilo. Había sido jurado en un evento en México, pero es un evento que sí es en la feria más grande de México, pero no es un evento internacional, era un evento país. Llegar a una escala mundial, eso es otro nivel. Es algo que la verdad nunca en la vida me lo hubiera podido imaginar, nunca hubiera estado en mis sueños, era algo que simplemente apareció. Y ya que hablamos de pronto de este concurso que se realizó en Italia y que es muy importante a nivel mundial y que reúne a los mejores panaderos del mundo, ¿cómo es que Juan Manuel termina allá metido como jurado? ¿Cómo fue ese cuento? ¿Cómo es que lo llaman? Termina ese acercamiento? Yo creo que este es si mi vida fuera hasta hoy, yo puedo decir que ese es el final de lo que he sembrado largo en muchos años. La panadería uno la podría dividir en 3 etapas. La primera etapa es saber hacer. El saber hacer es que yo sé hacer un pan. Uno puede enseñar a hacer ese pan. Puede enseñar técnica de hacer pan. Y todo alrededor de que lo que se hace en el producto está muy bien hecho. Y en ese saber hacer, di clases pues en Colombia, di clases. Fui invitado a un evento en Estados Unidos, es el evento de panadería artesanal más importante de los Estados Unidos, donde he sido el primero y único latino en ir a dar clases, que es el Woodstock, esa vez fue en Chicago. Di clases de panadería artesanal colombiana. Eh, He dado clases en México, en Estados Unidos, en Singapur, en Bangkok, en Perú, no, o sea, han sido muchos los países que he estado en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Asia. Ese es el saber hacer. Hay otra parte que es el saber producir. Una cosa es hacer pan, otra cosa es tener una producción y manejarla. Entonces, si yo sé hacer pan, puedo yo tener mi panadería donde yo soy el panadero o puedo dar clases de panadería. En el saber producir, ya estamos hablando que, listo, yo voy a tener una panadería, pero voy a dirigir una producción. Es algo que hace 12 años emprendí. Es más, emprendí antes, pero tuve 2 fracasos. Hace 12 años emprendí mi último panadería, ya que me está yendo bien, donde entré ese saber producir. Una cosa es cuando uno enseña un pancito en una clase, uno enseña unos pancitos en una clase más grande, pero otro cuanto es cuando le dicen una producción y vamos a producir 1,
2 toneladas al día, 3 toneladas al día, 4 toneladas al día, y no vas a ver un pan, vamos a hacer 500.000 panes, 1 millón de panes. No vamos a hacer una masa, vamos a hacer 30 masas. Lo que estoy hablando ya la historia de Arteza, ¿no? Que nosotros tenemos 35 tipos de masas y hacemos 60 toneladas al mes de pan. Eso es saber producir, que uno pueda dirigir una producción, que uno pueda planear la producción, que uno pueda meterse a controlar todo eso. Y ese saber producir me ha llevado a dar asesorías en Centroamérica, hice asesorías en Guatemala, hice asesorías en Chile, hice asesorías bueno, en múltiples países donde uno empieza a enseñar no solo cómo se hace el pan, sino cómo uno organiza una producción. Después se amarra una tercera parte y es el saber administrar. Un panadero, y aquí es donde viene la gran ruptura entre la panadería de los países que son panaderos, Europa que tiene una tradición panadera muy fuerte, caso especial, por ejemplo, Suiza o Francia. No, contemos el caso de mi socio, de mi amigo, de Didier. He tenido con él mucha cercanía y he podido aprender y entender la diferencia. Y aquí entra una gran diferencia que es ese saber administrar una panadería. Cuando alguien quiere en Francia montar una panadería, tiene que tener la tarjeta profesional de panadero. Tiene que haber estudiado panadería, formarse como panadero y la tarjeta profesional le permite ir al banco y pedir un crédito para sacar su panadería. Entonces, cuando yo hablaba con mi socio, me da cuenta de que él había estudiado, había terminado, haga cuenta como aquí terminar en el colegio donde le dan una énfasis en contabilidad. Él estudió un colegio donde al final terminó con panadería. Después fue algo parecido al SENA y estudió panadería. Después se fue a una carrera profesional como si se hubiera ido a una universidad como la Javeriana, la Nacional, pero hubiera estudiado panadería. Y después terminó estudiando una maestría en panadería. Entonces mi carrera es administración de empresas. Yo hice una maestría en administración. Él la hizo en panadería toda. Wow. Pero cuando hablamos de maestría en panadería no es que le están enseñando a hacer panes más complejos, no. Él están enseñando cómo administra una panadería. Hace 13 años, cuando íbamos a montar nuestra panadería, el plan de negocios lo direccionó y lo gerenció él. Yo era el que hacía caso. Ahí es donde aprendí y entendí que un verdadero panadero no solo sabe hacer el pan, no solo sabe dirigir una producción o asesorar para una mejor producción, sino también sabe administrar. Ese conjunto de conocimientos me han llevado a compartir múltiples artículos, conferencias, clases, asesorías alrededor del mundo y a relacionarme con personas del medio muy importantes. Ese poder tener la oportunidad de relacionarme con personas importantes y de estar en el momento adecuado, con las personas adecuadas, con el conocimiento adecuado, la experiencia adecuada, han dado el resultado de estar en eventos muy importantes como este de Italia. Entonces, es una suma de circunstancias que han pasado. Ok, tremendo, tremendo ese proceso para poder llegar hasta este punto. Y creo que usted tocó uno de los puntos también muy importantes y es la artesa. ¿Cómo llega la artesa a su vida? ¿Cómo es este proceso? Porque según escuché, fueron 2 fracasos antes de la artesa. Sí. ¿Cómo es que llega a la historia artesa junto a Didier, que además hace parte de este proyecto? ¿Cómo fue ese proyecto de generar la artesa aquí? Entonces, te voy a contar un poquito de los fracasos para que muchos que emprenden se puedan dar cuenta que no siempre uno arranca con el éxito y no es suficiente con la pasión y el amor. Yo tenía la pasión por el mundo del pan, conocía a Didier, le podía preguntar tantas cosas como quisiera y monté mi primera panadería. En esa primera panadería me enfoqué en producto. Yo dije, no, si tengo el mejor producto, eso se vende solo. Fracasé, no tenía que llegar al mercado. Era institucional. La segunda panadería, no, la segunda panadería tiendas, eso de vender institucional, salir a vender es muy difícil. Montemos una tienda que con el buen producto es suficiente. No era suficiente con el buen producto. Necesitaba ajustar el producto al mercado, la administración, saber cómo costear, cómo planear la producción y cómo ser eficiente. ¡Tum! Me volví a totear. En la tercera, y eso, la segunda vez, Didier me dijo, oye, déjame ir con alguna proporción en el negocio. Y le dije, no, me fui con mi papá. La tercera,
dije, listo, ya con Didier estábamos hablando, como dábamos muchas clases, estábamos mucho tiempo juntos, empezamos a hablar y un día me acuerdo que saliendo de una clase en Cali, que él lo traía acá desde la Federación de Molineros con la US WIT, yo era su ayudante, estábamos al final de la tarde tomando una cerveza y él dijo, y eso le estoy hablando hace 13 años, él dijo, oye Juan, Colombia está como está Estados Unidos cuando yo llegué. Hace 10 años en Estados Unidos la panadería artesanal estaba apenas empezando, estaba la tendencia empezando a crecer y ahí fue donde él entró con panadería. Cuando yo le dije eso, le dije, oye, ¿y por qué no montamos panadería? Y él me dijo, ¿tienes dónde? Y yo le dije, sí, tengo un espacio donde podríamos hacerlo. Pues vino, lo miramos, él vino a Bogotá, lo miramos y me dijo, aquí podemos montar una panadería. Empezamos a hacer el estudio institucional o de tiendas y empezamos y dijimos, no, empecemos institucional porque nos permitiría crecer o sea, ser tan grandes como queramos. Después conocí la panadería de él, tiene una panadería en Washington, como dato curioso le vende pan a la Casa Blanca, al Pentágono. Pero cuando conocí la panadería de él, mi cabeza estalló. Ver una panadería artesanal de productos de calidad superior, de primera, pero cada 2 días consumían una tractomula de harinas. Era algo que en mi cabeza no cabía, o sea, veía eso y decía, no, o sea, no podía entender cómo podían producir tanta cantidad. Yo había estado en San Francisco en una clase que logré conseguirme, que logré conseguir que alguien me cediera el cupo y me diera su beca. Y en esa clase fue mi primera clase de panadería artesanal formal. Yo lo veía y decía, no, es que todo esto es en poquito, a mí no me gusta hacer en poquito, a mí me gustaría hacer grande porque siempre me han gustado las máquinas, siempre me ha gustado la empresa, siempre me ha gustado lo grande. Yo decía, no, no me cuadra este proceso para hacer en panadería y menos en Colombia. Y yo conocía panaderías en Colombia y decía, esto no se puede adaptar a Colombia. Me acuerdo mucho el último día, el viernes, nos llevaron a ver 2 o 3 panaderías y las 3 panaderías que visitamos eran panaderías enormes, gigantes, todas con procesos artesanales y producto de lo mejor. El haber visto esto y después el haber podido estar en la empresa de Didier y poder meter la cabeza en cada esquina, poder haber podido trabajar en cada etapa, dije, yo quiero esto en Colombia. Colombia necesita esto. En Colombia no había panaderías, pues todavía no hay panaderías artesanales de ese tamaño. Nosotros vamos a ese camino. Dije, yo quiero esto. Y ahí fue cuando decidimos montar Artesa Panadería con productos artesanales que puedan suplir el mercado. Y nosotros atendemos hoy en día colegios, restaurantes, hoteles, clínicas, hospitales, empresas de alimentación institucional. Atendemos las 5 empresas de alimentación institucional más grandes del país. Atendemos empresas de comida rápida grandes. O sea, si alguien quiere un producto que no sea industrial, con un toque artesanal, pero que cumplen los volúmenes, nosotros somos la única opción en Colombia. Wow. Todavía no tenemos el volumen que tiene Didier. Nosotros, si nosotros hacemos 2 toneladas, él está haciendo 30 toneladas, no, 30 toneladas al día. O sea, es muy grande. Entonces, cuando yo vi eso, y veo todavía eso porque he tenido oportunidad de visitar empresas de ese tamaño, pues me sigo enamorando en que digo, quiero esto, quiero tener producto de calidad, producto de alcance de todos, no que sea un producto supremamente costoso, sino que alguien se pueda comer una hamburguesa artesanal con una carne que fue hecha con los mejores ingredientes de calidad, pero que sea para todo el mundo, no una hamburguesa que solo la pueden consumir unas personas. O si vamos con un pan sourdough, que es de masa madre, que es que los tenemos en las tiendas, que sean productos de muy buena calidad, pero también que no sean de precios exorbitantes. Entonces, ese ha sido como ese camino. ¿Hoy sigue siendo simplemente institucional o ya cuentan con tiendas de pronto para que la gente pueda adquirir algún producto de la artesa? Después de pandemia, salió la oportunidad de montar una tienda. Nosotros tenemos una tienda en punto de fábrica, la montamos, digamos, por seguridad, porque me da miedo que por robar los computadores o algo le hicieran daño a las niñas de oficina. Y montamos una tiendita muy pequeña, pero era algo de saldos de producción, es algo que, digamos, el punto de fábrica no es el concepto que tenemos hoy en día. Okay. Dijimos, arreglemos esa tienda, pero cuando fuimos a hacer los cálculos de arreglar esa tienda, dijimos, pues nos sale mejor y montemos una nueva. Y nos arriesgamos a montar una nueva.
y después de esa nueva otra tienda, después de esa nueva otra tienda. Hoy en día tenemos 4 tiendas, el plan es seguir creciendo y tenemos un portafolio que no es común en panaderías porque tenemos productos para todo horario del día, o sea que uno si uno quiere panes para hacer sándwiches, hamburguesas en la casa, perros calientes, panes de masa madre, pan para un café, para un chocolate, para el desayuno, para el almuerzo, para la comida, tenemos un portafolio muy grande. Y el concepto de las tiendas ha ido mejorando año tras año. Ok, quiero cerrar con una pregunta y es, ¿qué se viene, Juan? ¿Qué se Estamos viene? empezando año y ¿qué se viene pronto para tu carrera, Juan, y también para la artesano, claramente? Listo. Entonces, ¿qué se viene? A mí me ha gustado mucho enseñar. Yo creo que la mejor forma de aprender es enseñar. Creo que, que multiplicar el conocimiento y compartir es la mejor forma de dejar un legado. Nosotros escribimos un libro, Pan, Sabor y Tradición, pero el libro no es suficiente. El libro cuenta técnica, pero todo el mundo no tiene la disciplina para leer un libro y estudiar. Hoy en día estamos ya, este año lanzamos una plataforma que se llama Panatri, www.panatri.com. Es una plataforma para aprender a hacer pan, pero de esos 3 lados que te decía, desde el saber hacer para poder hacer un pan, saber para producir, que poder manejar una producción en una panadería o saber administrar. Yo quiero que esa experiencia que he tenido, esos dolores que he tenido, esos fracasos que he tenido, sean enseñanza no solo para mí, sino para más personas. Y Panatri se construyó desde ese punto. Entonces, estamos arrancando nuestra comunidad, que es una evolución del Club del Pan. El Club del Pan terminó, yo digamos, no lo seguí, no logré monetizar y salté a la Artesa y me dediqué a la Artesa. Hoy en día que ya está la Artesa con un equipo mucho más sólido, estamos haciendo ese lanzamiento con Artesa, con Panatri. Artesa va a seguir creciendo. Este año vamos muy fuertes a seguir creciendo en el canal institucional, a mejorar nuestros productos. En las tiendas también vamos a tener cambios, vamos a aumentar un poco el portafolio de algunos productos. Entonces, estamos preparando, no, ya preparamos un año, ahorita viene la ejecución, para poder crecer en nuestro negocio y por otra parte, ayudar a crecer otros negocios. Ok, pues Juan, muchísimas gracias en serio por el tiempo, por la historia, por las anécdotas, por contarnos un poco de ese otro lado de la panadería que muchas personas no conocen, esos 3 factores tan importantes, por contarnos sobre Artesia y por todo este camino que sin duda alguna pues ha tenido su merecida recompensa. Gracias en serio por este espacio, Juan, y bueno, esperamos seguir viendo mucho más de Juan Manuel y toda su historia. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el tiempo, las preguntas. Espero que los que me estén escuchando se contagien un poco de la pasión por el pan, que vean que detrás de este producto hay mucho más, que cuando vayan a su panadería, o sea, no es solo visitar Artesa Panadería, sino que van a la panadería de la esquina, sientan orgullo por la persona que está haciendo pan, que detrás de eso hay una persona que con pasión está trabajando. Y lo mejor que podemos hacer es, vamos a la panadería de la esquina y compremos un pan. Eso es algo que todos deberíamos hacer. Y los que quieran, y los que ya están en este mundo del pan y quieran ser mejores, ya hay herramientas. O sea, no solo es Panatri, sino podemos encontrar muchos libros, podemos encontrar muchos canales en YouTube. Los que quieran seguirme por Instagram, @JuanmaPan, van a ver es ahí cómo comparto la pasión por el pan. Entonces, hay mucho camino. Entonces, nuevamente, gracias y que sigamos comiendo buen pan. Claro que sí, Juan, hasta luego. ¿Vale? Chao.